Vamos a estar en la Parashá Beshalach, Shemot 13:17 al 14:8, Asher Ben López, la Torah. Shalom Israel. Rababa, está permitido estar este Shabbat, desde ahora. Aquí estamos todos. Con el permiso de los jueces de los Shemai, con el permiso de Dios, cada uno de ustedes. Damos lectura así, en Éxodo 13. Elohim guía a su pueblo. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los guió por el camino de la tierra de los filisteos. Aunque estaba cerca, porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Elohim pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Moshe tomó consigo los huesos de José, pues este había hecho jurar solamente a los israelitas y dijo, ciertamente Elohim los visitará y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Y salieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Yahweh iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche. Hasta el 14 ahora. Faraón persigue a los israelitas. Yahweh habló a Moshe y le dijo, di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi Hajijorot, entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal Zephón en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá a los israelitas, andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Que hemos permitido que Israel se fuera y dejar de servirnos? Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. Yahweh endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero estos también salieron con mano fuerte. Aleluya. Amén. Continuamos, Shemot 14:9 al 14, Joseph Ben Corea, la Torah. Continuamos con la lectura. Continuamos con la lectura de la Torá, de lo que es las Sagradas Escrituras, y seguimos en el 14:9. Dice así en el nombre de todo Yeshua HaMashiach. Siguiéndolo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hajirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los Bene Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Pero los Bene Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh y dijeron a Moshe,
No había sepulcros en Misraim que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Misraim? ¿No es esto lo que te hablamos en Misraim, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moshe dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy has visto, nunca más para siempre los veréis. Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En Bechen Yeshua Mashiach. Continuamos, Shemot 14, 15 al 25, Efraín ben Antonio, la Torah. Seguimos. Entonces Yahweh le dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Diles a los israelitas que sigan adelante, y tú levanta tu vara y extiende tu brazo sobre el mar y divídelo para que los israelitas marchen por el mar sobre tierra seca. Y yo endureceré el corazón de los misraítas para que entren tras ellos, y me cubriré de gloria por medio del paro y de todos sus guerreros, sus carros y sus jinetes. Que los israelitas sepan que yo soy Yahweh cuando me cubra de gloria por medio del paro de sus carros y de sus jinetes. El mensajero de Elohim que iba delante del ejército israelita ahora se mudó y se puso detrás de ellos, y la columna de nube se apartó del frente de ellos y se situó detrás de ellos, y se colocó entre el ejército de los israelitas y el ejército de Israel, así que allí estaba la nube de tinieblas y arrojaba un manto sobre la noche, de modo que los unos no pudieron acercarse a los otros en toda la noche. Entonces Moshe extendió su brazo sobre el mar, y Yahweh retiró el mar con un fuerte viento oriental durante toda aquella noche, y convirtió el mar en un suelo seco, y las aguas que quedaron divididas, y los israelitas entraron al mar sobre suelo seco, mientras las aguas formaban una pared para ellos a su derecha y a su izquierda. Los israelitas entraron al mar en su persecución, todos los caballos, carros y jinetes de paro, y a la vigilia de la mañana Yahweh miró al ejército israelitas desde la columna de fuego y nube, e hizo caer el pánico al ejército israelitas, quitó las nubes de su carro de modo que se movían con dificultad, y los israelitas dijeron, huyamos de los israelitas, que Yahweh está peleando por ellos contra Misraim. En el Shem de Yeshua Mashiach. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, torat emet behaye olam nata betohenu. Baruch atah Yahweh noten hatorah. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito es usted, Yahweh, donador de la Torah. Que aquel que bendijo a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que él bendiga a Asher ben López, a Joseph ben Corea y a Efraín ben Antonio, porque ascendieron a la lectura de la Torah, en honor al Omnipotente, en honor a la Torah y en honor al Shabbat, que en recompensa a ellos, el Kadosh, bendito es, los proteja y los libre de cualquier tribulación, desgracia, epidemia o enfermedad, y envíe bendición y prosperidad a toda la obra de sus manos, junto con todos sus hermanos de Israel, que así sea su voluntad, y digamos todos, amén. Así hemos concluido la lectura de la Torah.
Beshem Yeshua HaMashiach. Pueden tomar sus asientos, por favor. Shabbat Shalom a todos los que estamos aquí presentes y los que nos van a acompañar un ratito antes de ir a cenar. Se puede decir la primera comida del Shabbat, ¿no? Porque aquí aparece los seudot de Shabbat. Y pues un saludo desde acá a la comunidad Lechem Haim, Los Ángeles, California, para todos los que nos van a acompañar. Ya pues estamos en esta porción de y envío, ¿no? Beshalach. En esta porción hay un mandamiento de no harás, ninguna de las harás, nada más uno de las no harás. Y muchos temas, 17 temas más lo que agrego yo ahí, ¿no? Muchos temas trae esta porción. Y aquí se habla acerca de cómo salieron los hijos de Israel de Egipto. Y pues ustedes ya saben en la historia, ¿no? Cómo fue que ellos no llegaron a la tierra prometida donde pues, se le dijo, ¿no? Que los llevaría el Creador, excepto los dos, Yehoshua y Caleb. Pero de los contados listos para la guerra, pues eran 600,000. Entonces extraemos los dos, ¿sí? Que entraron, pues nada más llegaron 998. Se quedaron en el desierto y los dos nada más entraron. Entonces fue mucha gente. Y de los nuevos nacidos, pues también entraron con estos dos personajes. Y es de pensar bien, ¿no? Cómo nosotros debemos de actuar en cuanto a lo que se nos ha hecho enseñar. Una de las cosas que a veces digo yo, ¿no? Tantas dificultades que vamos a tener en este plan físico, pero yo creo con todo mi corazón, a mi experiencia, pues no ha de ser como las que pues pasaron los hijos de Israel en los 40 años en el desierto, ¿sí? Entonces, a pesar de que iban el camino que fueron a recorrer la tierra, pues era camino de casi 200 días, ¿eh? Y ahora en auto, pues se puede hacer quizás 3 horas para llegar ahí. Recuerden que la tierra de Israel, si no es que sea más pequeño o es el mismo tamaño que el pulgarcito. Aquí hay hermanos que son de ahí, ¿no? De Centroamérica. Pero pues lo corre uno rápido y ellos, por la misericordia del Creador, pues lo redujo 40 días para que cada uno de esos días pues se convirtieran los 40 años que estuvieron divagando en el desierto, aunque hubiera sido más. Entonces, ¿cuál sería nuestro comportamiento hoy en día? Que no se puede igualar como ellos estuvieron viviendo ahí. Claro que vieron tantos milagros, ¿no? De las más grandes fueron los 10, iniciando el primero que fue convertir el agua del río Nilo en sangre, y todas las fuentes de las aguas donde ellos obtenían el agua, pues todo se convirtió en sangre. Y ya lo último, la matanza de los primogénitos. Entonces fueron 10, ¿no? 10 plagas de las principales. Pero hay otros escritos donde pues, se menciona que fueron 50 aparte de los 10. O sea que fueron varios milagros, muchos milagros. En sí, esto por ejemplo, de que muchos de ellos no querían salir y fueron vistos con
con misericordia y fueron sacados de la tierra. Y otro, en el caso de la apertura del mar de los juncos, Yam Suf, mar de los juncos, mar rojo es conocido más así, ¿no? También fue uno de los milagros y que también la actitud que tuvieron antes de que se abriera el mar, en el verso 16, luego vemos también en el verso 29 y 22, 16, 22 y 29, cómo se abrieron las aguas. No sé si han leído un poco, pero hay escritos que tenemos. Uno de ellos es el Midrash, ¿no? Donde pues relata que muchos de ellos pues querían unirse al enemigo y otros querían regresar. Y otros pues hubieron cuatro tipos de actitudes ahí, fue tremendo, Pero uno de ellos fue de los que se atrevieron de empezar a entrar en el agua. Y eso lo vemos en el verso 22. Porque se inicia el verso y dice, y vinieron los hijos de Israel dentro del mar. En sí, nada más sin seguir lo demás, lo que dice el verso 22, parte de ellos, de los que tenían tanta confianza en el Creador, tanta bitajón, ellos empezaron a entrar en el mar. Y hay un personaje que dice el Midrash que se llamó Nachshon. Este hombre fue el que fue adelante de los demás y empezó a entrar. Y cuando ya se estaba ahogando, él empieza a cantar y se le aumenta más la confianza en el Creador, porque sabía de que no lo iba a dejar ahí ahogado, porque cuando cantamos Mi Camoja, nosotros podemos decir, y hemos optado por los comentaristas, ¿no? Los jajamim, de que podemos decir Mi Jamoja, porque este Nachshon empezó casi a ahogarse en el agua y él cantando. O sea, entonces cuando decimos, en vez de decir mi camoja, podemos decir mi jamoja. Nosotros cantamos este canto todos los Shabbat. ¿Quién es como usted? Mi camoja. Ya me la aprendí bien. Vaelim Yahweh, mi jamoja. Pero puede decir también mi camoja, porque se escribe con kof, perdón, con ¿cómo se llama esta letra? ¿Ah? Kaf. Nedar bar kodesh. Y sigue Nora Teilot Osefel. Entonces Nachshon empieza a cantar ese canto porque tenía suficiente bitajón, suficiente confianza de aquel que le había mostrado su poder estando en Egipto, que no lo iba a dejar ser ahogado. Entonces siguieron los demás. Pero eso vemos en el verso 22, que entraron en el mar, dice. Ya en el verso 29 vemos de que ya los demás se animaron por la confianza, la valentía, la fe que tenía. Muchos de ellos, el principal era Nachshon. Entonces, se animaron los demás a entrar en el agua, pero ya no entraron como fueron los primeros que sí empezaron a meterse adentro del agua. Ya caminaron en lo seco, nada se les mojó. Entraron en lo seco, como dice ya el verso 29. Entonces, este caminar es de tener confianza al Creador, es de tener emuná. Ahora,
Encontramos, por ejemplo, un texto en la carta a los Hebreos, donde en capítulo 5 habla acerca de que Él es el autor y consumador de la emuná. Ahora, este ser que se refiere el escritor es el Mesías, porque todo la carta de los Hebreos pues, le atribuye la exaltación al Mesías, que en el libro de Zohar lo vemos como Seir Anpin. Y entonces, en el capítulo 5, en el libro de los Hebreos, verso 9, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea que, ¿quién le aumentó la fe a Nachshon y a todos los que entraron en el mar y que todavía no era tierra seca? Fue el mismo que aparece después, que en el Zohar encontramos lo que lo conoce este rabino como la cara de bebé, la cara pequeña, le llama Zeir Anpin. Y en el Zohar también encontramos otro relato acerca, por ejemplo, en Segunda de Reyes, usted lo puede leer después en capítulo 4, acerca de la mujer shulamita, donde amó tanto el profeta que pasaba por su casa, que hizo un cuarto arriba de su casa para que el profeta Elisha se quedara en su casa cada vez que pasaba ahí, que descansara ahí. Y entonces el Zohar trae esto muy interesante que estaba yo leyendo acerca del hijo que vino a este mundo por los favores que le había hecho al profeta Elisha, esta mujer shulamita, que después vemos en los últimos versos de ese capítulo 4 de que Yeled, ese joven, se murió y después fue resucitado por Elisha, tirándose encima de este niño, o acomodando los ojos de él con los ojos del niño, la boca, bueno, de todo, las manos, los pies, y resucita a este joven. Pero es muy interesante el relato, porque uno dice, no, ¿cómo es que fue a dejar su madre de él en su cama? Bueno, el relato dice que la mujer lo primero que pensó fue de una cama, de una mesa. ¿Sí? Y la pregunta, y al final dice una lámpara, y en otras traducciones dice menorá, ¿no? Para que él estudiara. Pero primero la orden aparece ahí a la inversa, porque dice una cama. ¿Qué es lo que hace uno cuando llega de un viaje del trabajo? Pues piensa de descansar, pero primero a comer, ¿no? Ya lo último en la noche, pues la cama. Y la mujer, dice el Zohar, que se dio cuenta que el profeta Elisha se había quedado varias veces en su casa, y en la cama donde él se quedaba olía con el perfume del huerto de Edén. Y en su mesa, como está ordenada la orden ahí, como ella quería tener el profeta ahí, después de la cama menciona una mesa, porque dice el Zohar de que en su mesa del profeta, en los días que se había quedado ahí, no se acercaba ni una mosca, por la santidad que él tenía. Y entonces enferma Yeled que tuvo esta mujer en el campo estando con su padre, y el padre no le interesó, sino que lo manda con la madre, y la madre lo acuesta en la cama del profeta. Y entonces el Zohar dice que porque
se iba a morir el muchacho porque venía del lado femenino, que la descendencia, lo que respecta al árbol genealógico, viene del hombre. Entonces como que había un conflicto ahí. Y este profeta, Elisha, al tirarse encima del joven, es como que lo hubiera adoptado como hijo ahí, porque el padre de él no le interesaba mucho, pero sí la madre. Y hasta le reclamó la madre cuando lo miró muerto en la cama. Dijo, yo no quería un hijo, les. Pero sí se ocurrió el milagro porque ella había tratado bien el profeta. Ahora, este niño, dice el Zohar que fue el profeta Habacuc. Habacuc, traducido, el nombre de este profeta es 2 brazos. Porque un brazo fue la mujer y el otro brazo fue el profeta Elisha, para que este profeta, que cuando era niño se muere, sobreviviera y llegó a ser profeta. Y este fue uno de los profetas de las naciones, igual que Jeremías, pero él netamente sin descendencia, aquí en ese plan físico, de la sangre israelí, de los profetas, porque venía de una mujer cananea, pero fue adoptado desde los cielos a través del profeta Elisha. Y Habacuc, los 2 brazos, habla acerca, en el capítulo 3, verso 1, acerca de que el justo por la fe vivirá. Pero teniendo la fe también tenemos que lidiar con los conflictos que vamos a pasar en este plan físico. No como tuvieron los hijos de Israel en el desierto, quizás van a ser menos, más leves o peores. Pero tenemos que tener la confianza, el bitajón en el Todopoderoso. Mañana vamos a estar leyendo el resto del relato de la Torá, donde abarca esta porción de y envió el capítulo 16, donde se le dice a los hijos de Israel que juntaran manjú, que tradujeron como maná, sí, doblemente en el día 6, y todos los días lo juntaban. Pero esta palabra de manjú viene y se escribe con las mismas letras que emuná. Es muy interesante esto, ¿eh? Esta aquí dice manjú, que tradujeron como maná, que sería, ¿qué es esto? Que en inglés sería what is this? ¿Qué es esto? En los escritos de Bris Hadasha dice que el que descendió de los cielos es el pan verdadero. Que lo que comieron los hijos de Israel en el desierto era algo superficial, pero el que venía de los cielos era lo mero bueno que tenemos que nosotros aferrarse de ese. Ahora,
Cuando vemos entonces de que los hijos de Israel les faltó bitajón, les faltó emuná, no estamos diciendo que nosotros somos mejores, pero yo creo que podemos superar un poquito más de lo que les pasó a ellos en todos los años que estuvieron en el desierto, que fueron 40. Y aferrarnos de aquel pan que descendió de los cielos. Manjú, que tenemos que pedirle a Él más emuná, ya que el escritor, la carta a los Hebreos 5, 9, habla de que Él es el autor y consumador de la fe. Y luego dice, para todos los que le obedecen. Luego dice, Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Uno de los mandamientos es precisamente de tener fe en un Creador invencible, en un Creador que quizás usted no ha visto los 50 más 10 de los principales milagros que los hijos de Israel vieron, pero nosotros seremos más dichosos que ellos y nosotros vamos a soportar todo lo que se nos venga durante nuestra travesía en este mundo físico hasta verlo a Él en el mundo venidero, donde nos espera todo, donde nos tiene ya preparado, lugar donde nos fue a preparar para cada uno de nosotros. Entonces, manjú, como nosotros hemos visto a Él como el que descendió en los Shamayim, y necesitamos decirle, aumentanos la fe, ¿sí? Para que nosotros aguantar hasta el último día, más ahora que estamos viviendo en esta, que nos tocó vivir, La vez pasada que estuve allá en el sur, decía mi hermano, dice, desde que empecé a hacer el uso de razón, nunca había visto de que la ciudad se quedara tan sola los domingos. De que nosotros donde del distrito de nosotros pertenecemos, se quedara sin gentes en la calle los días que les toca hacer el mercado. Nunca lo había visto, dice. Y a ellos, como nosotros también, Yahweh nos ha guardado. Cuando pasamos en medio de dificultades, nosotros lo único que podemos decir es, aumentanos o danos más confianza en ti, aumentanos más la fe, que nos falta a veces nosotros. No caminamos según el mundo, sino que nosotros caminamos diferente porque no somos netamente al 100 de este mundo, sino que nada más estamos acá temporalmente. Así es que el bendito es, a través de su Mashiach, nos aumente más la fe. Entonces, si quiere agregar un poco más ahí, pero el profeta Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo nosotros alcanzamos de ser justos? A través de su Mashiach, que dio su vida en el madero por nosotros, después de haber andado en el mundo sin esperanza, sin Elohim. A través de nosotros, nosotros podemos alcanzar un nivel de bitajón y emuná. Así es que así iniciamos el Shabbat. Mañana vamos a seguir y desglosar todo lo demás que contiene esta porción de y envió. Shabbat Shalom a todos. No sé si quiere aportar algo, amado.